Voy a empezar a grabar la sesión para más tarde enviárselos por video. Tal vez lo que voy a hacer ahora es eh, subir aquí al chat por aquello, ¿verdad? La fotografía del problema que mandó Mauricio. Ya voy. Ahí está. Vamos a ver. El problema dice, un avión describe un rizo, una trayectoria circular en un plano vertical, ¿verdad? Ven, una cosa muy importante aquí es que sí sabemos que hay un objeto, como un avión, ¿verdad? Que se está moviendo en una trayectoria circular. Entonces, ya solamente por el hecho de saber que es movimiento circular, sabemos que es necesariamente acelerado, ¿verdad? Incluso, recuerden que incluso es acelerado cuando el problema nos dice que la rapidez del avión es constante, porque tiene que acelerar para poder ir cambiando la dirección de la velocidad, ¿verdad? Porque la aceleración sucede cuando cambia la magnitud de la velocidad y también cuando cambia la aceleración. Por lo tanto, es un marco de referencia no inercial. Eso quiere decir que hay que tener cuidado con la aceleración porque podríamos confundirnos, ¿verdad? Y pensar que la aceleración se comporta como una fuerza adicional, que realmente no está. Es simplemente un efecto de estar en un marco no inercial. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, la trayectoria tiene un radio r y una rapidez dada por esa función que dice VA, me imagino que es V de avión, es igual a la raíz cuadrada de G por R por, paréntesis, 1 más seno al cuadrado de zeta, donde zeta se mide con respecto al diámetro vertical, tal y como lo muestra la figura 22. O sea, zeta es una coordenada, ¿verdad? Zeta lo que mide es qué tanto se separa el ángulo que describe la posición del avión con respecto al eje vertical. Suponga que el peso el piloto, suponga que el piloto de peso igual a 539 newtons, modelado como una partícula, siempre se ubica en el rizo, o sea, en el círculo, ¿verdad? En otras palabras, se ubica dentro del avión, obviamente. Pregunta A, ¿qué peso aparente siente el piloto en la parte inferior donde z es igual a 0? Pregunta B, ¿qué fuerza ejerce el asiento sobre el piloto cuando el avión está completamente vertical? O sea, cuando z es igual a 90 grados o cuando z es igual a 270 grados. En apariencia es lo mismo porque ambos valores de ángulo eh, devuelven el mismo valor de la velocidad, ¿verdad? Seno cuadrado no diferencia entre 90 grados y 270. Y luego dice, experimenta el piloto ingravidez. Si es así, ¿en dónde? Es decir, ¿en cuál valor de cita? ¿Verdad? Bueno, ahí lo importante es que realmente, el piloto nunca experimenta ingravidez en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Porque la ingravidez solamente se puede experimentar si usted se aleja del campo gravitacional de la Tierra, que eso tendría que estar lejos del planeta Tierra, ¿verdad? Eso no lo está haciendo. Lo que podría sentir es, sin embargo, que hay una fuerza que aparece debido a la inercia que contrarresta al peso. Eso sí podría pasar. Y de hecho, cuando estamos trabajando con movimiento circular, entonces esa fuerza es la fuerza centrípeta, ¿verdad? Que realmente aquí lo importante es entender algo. La fuerza centrípeta realmente no es una fuerza que existe.
la fuerza centrípeta es lo que ustedes calculan cuando hacen la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje radial, que es lo que es natural de hacer en un problema de movimiento circular. Entonces, vamos a resolver paso por cada caso, ¿verdad? Vamos primero con la parte A, luego con la parte B y por último con la parte C, ¿verdad? Entonces, voy a irme a la pizarra. Aquí, ¿ok? Y voy a hacer un dibujo del problema, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hay un círculo, ¿verdad? Que es el que describe la trayectoria del avión. Eso es un círculo, ¿verdad? Entonces, el eje vertical está aquí. Entonces, si en algún momento el avión se encuentra, por decir algo, en este lugar, ya vemos que ahí está el avión, ¿verdad? Entonces, ese avión, en ese momento, se describe mediante una coordenada zeta. Zeta siempre se mide con respecto al eje X. Bueno, realmente si quisiéramos ser muy exactos, ¿verdad? Muy precisos, aquí tendríamos que decir más bien que cita no sería eso, cita sería más bien este ángulo acá, cita. Pero al final no importa porque, de hecho, como la velocidad depende del cuadrado del seno, no hay ninguna diferencia entre tomar el ángulo positivo o negativo. Va a dar lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces, este es un problema de movimiento circular. Algo muy importante es que, aunque es un problema de movimiento circular, no es, sin embargo, movimiento circular uniforme. Porque para poder ser catalogado como uniforme, tiene que moverse en círculos con una rapidez constante, con una magnitud constante. Y no es constante, porque el problema nos dice que la magnitud de la velocidad o la rapidez dependen de la posición, dependen de z. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando trabajamos en un problema de movimiento circular, lo más natural es sacar las coordenadas de manera tal que un eje sea paralelo al radio del círculo y otro eje sea paralelo a la tangente del círculo. O sea, que sea tangencial a las circunferencias. Entonces vamos a tomar los ejes de esta manera. ¿Ok? Pues va a haber un eje que va a ser el eje radial. ¿Ok? Este eje vamos a llamarlo R, ¿verdad? O sea, en lugar de buscar el eje X y el eje Y, vamos a buscar el eje radial y el eje tangencial. ¿Okay? El eje tangencial iría más o menos en esta dirección, ¿verdad? O sea, sería tangencial al movimiento al movimiento del avión, ¿ok? Y adentro del avión viaja un piloto, viaja una persona. Entonces voy a dibujar la persona que está montada dentro del avión. Evidentemente no es un dibujo realista, ¿verdad? Pero bueno, es para finalidades de entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Aquí está la persona, ahí está sentada en el avión. Lo pueden ver, ¿verdad? Ahí va la persona sentada en el avión. Y luego nos preguntamos, ¿verdad? Ok, ya hicimos un dibujo del problema, ya hicimos una identificación de los ejes. Ahora lo que sigue es buscar cuáles son las fuerzas que actúan sobre la persona. Vamos a ver, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las fuerzas que en este momento están actuando sobre el piloto? ¿Cuáles son?
tomando en cuenta el hecho de que el piloto se mueve en círculos, ¿verdad? ¿Cuál es o cuáles son las fuerzas que actúan sobre el piloto? Vamos a ver, la más fácil. ¿Cuál es la fuerza que siempre está? Ok, Josué dice la fuerza centrípeta. A esto voy. La fuerza centrípeta no existe, ¿ok? O sea, la fuerza centrípeta sí existe, pero no es una fuerza real, es una fuerza ficticia, que aparece como consecuencia del movimiento circular. Entonces, esa no. Vamos a ver después cómo se calcula, pero eso no es una fuerza que usted pueda, digamos, representar en el diagrama. Eso es muy importante. Vamos a ver, dejando esa fuerza de lado, ¿cuáles sí se pueden dibujar? Bueno, el peso y la normal, ¿verdad? Muy bien, sí, el peso siempre está, ¿verdad? El peso va a estar ahí porque el piloto se encuentra bajo los efectos de la gravedad de la Tierra. Y el peso, independientemente del lugar donde esté el avión, siempre va a apuntar hacia abajo, ¿verdad? Eso lo damos por un hecho. Entonces, el peso del piloto apunta hacia abajo. Y luego está la normal, ¿verdad? Ahora, la normal, sabemos que es la fuerza que aparece debido al contacto entre dos superficies. Entonces, en este caso, la fuerza normal es la fuerza que aparece debido al contacto entre el piloto y la cosa que está tocando al piloto, ¿verdad? Ustedes saben que lo que está sosteniendo al piloto es el avión, ¿verdad? O para ser más específicos, es el asiento del avión. Entonces, la fuerza normal que experimenta el piloto siempre apunta perpendicular a la superficie donde está sentado el piloto. Ahora, eso no quiere decir que la normal apunta para arriba. Eso lo que quiere decir es que la normal apunta precisamente en esta dirección, en la dirección normal, en la dirección radial. Entonces, aquí tenemos la fuerza normal, ¿verdad? Entonces, vean que de hecho, el valor del peso y la dirección del peso nunca cambian. Pero en este problema nos encontramos con que la normal tiene una dirección que está cambiando constantemente, ¿verdad? Está cambiando dependiendo de cuánto valga el cita. O sea, depende de qué lugar o en qué lugar de la trayectoria se encuentra el piloto en ese momento. Y ya, esas son las únicas dos fuerzas que experimenta el piloto, ¿ok? Porque la fuerza centrípeta realmente no es una fuerza que está ahí. O sea, es una consecuencia. O sea, hay que entenderlo así. La fuerza centrípeta es una consecuencia de la forma en que se está moviendo. De la forma en que se está moviendo en círculos. ¿Ok? Entonces, como nosotros hemos identificado las fuerzas y hemos identificado los ejes que están guiando nuestro diagrama, después el paso que sigue es aplicar las ecuaciones de la segunda ley de Newton. Nada más que en este caso serían de acuerdo a los ejes que hemos escogido. Tendremos que hacer una ecuación para el eje radial y una ecuación para el eje tangencial, ¿verdad? Recuerden que esa T es T de tangencial. Entonces, tendremos que hacer sumatoria de fuerzas radiales igual a la masa por la aceleración radial. Pero la aceleración radial es lo que nosotros llamamos aceleración centrípeta. Entonces vamos a ponerlo a C, ¿verdad? A C. Y haciendo sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial, nosotros identificamos esto como masa por aceleración tangencial, si es que la hay, ¿verdad? ¿Ok? La pregunta nos dice, calcule cuál es el peso aparente del piloto. No dice, calcule el peso del piloto, ¿verdad? Eso es muy importante, porque el peso del piloto no cambia, no puede cambiar. Depende de la masa del piloto
y depende de la gravedad de la Tierra, y esos valores no van a cambiar. Lo que se entiende por el peso aparente del piloto es la fuerza que experimenta el piloto con respecto a su asiento. O sea, se está refiriendo a la fuerza normal. Y la fuerza normal sí cambia, ¿verdad? Cambia dependiendo en qué lugar de la circunferencia se encuentra el piloto. Entonces, el problema realmente es encontrar una expresión que nos diga, ¿verdad?, cuál es el valor de la fuerza normal en función del ángulo zeta, tomando en cuenta que se está moviendo una trayectoria en forma de circunferencia. Ahora bien, viendo el diagrama, nosotros nos damos cuenta de que la fuerza normal siempre apunta en la dirección radial, ¿verdad? Pero el peso, veanlo bien, el peso no es ni paralelo al eje radial, ni tampoco es paralelo al eje tangencial. Entonces, para tratar al peso tenemos que separarlo en sus componentes. Entonces, para eso, voy a identificar, ¿verdad?, cuál es la componente radial del peso, que sería esto de aquí, y cuál es la componente tangencial del peso, que tendría que ser esto de aquí, ¿ok? Esto de aquí es la componente tangencial del peso. Entonces voy a llamar a esto mgr y a esto lo voy a llamar mgt para indicar que es de t tangencial, ¿verdad? Entonces, de hecho, el peso, ¿verdad? El peso se convierte en la hipotenusa de este pequeño triángulo rectángulo. Ahora bien, tenemos que relacionar el peso con el ángulo zeta. O sea, hay que hacer un poco de análisis geométrico, ¿verdad? Una forma de hacerlo, ¿verdad?, un poco sencilla, es la siguiente. Vean que este ángulo que yo dibujo aquí, llamémoslo el ángulo phi, es este mismo ángulo de acá. Ángulo phi, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver porque son ángulos que se dibujan sobre líneas semejantes, ¿verdad? Sobre ejes semejantes. Entonces, eso quiere decir lo siguiente. Eso quiere decir que mgr, o sea, la componente radial del peso, se calcula como si esa fuera el cateto adyacente al ángulo phi, ¿verdad? Entonces se calcula con coseno. Pero vean que el peso está apuntando hacia afuera del círculo. O sea, apunta lejos del centro de la circunferencia. Entonces, eso en el eje radial se considera negativo. O sea, una fuerza que apunte hacia afuera del círculo es radialmente negativa. Entonces eso sería menos mg cos de phi, ¿verdad? Mientras que la componente tangencial es la componente que es opuesta al ángulo phi. Entonces eso se calcula con el seno. Entonces la componente tangencial es igual a mg seno de phi, ¿ok? Seno de phi. Claro que ahí lo que sería útil es representar esas componentes no en términos de phi, porque el problema no nos dice nada acerca del ángulo phi, sino en términos de zeta, ¿verdad? Entonces, vean que phi es igual a 360 grados menos zeta, ¿verdad? Entonces, la componente radial del peso era menos mg coseno de phi. Eso es igual a menos mg coseno de 360 menos zeta. Ustedes pueden
fijarse en las propiedades de la función coseno, se van a dar cuenta de que eso es equivalente a decir que esto simplemente es igual a menos mg coseno de zeta. ¿Ok? Eso debido a las propiedades de la función seno. Por otro lado, la componente tangente que dependía del seno, ¿verdad? Sería entonces mg seno de phi. O sea, mg seno de 360 menos phi. Y si ustedes se fijan en las propiedades matemáticas de la función seno, eso quiere decir que esto es de hecho igual a menos mg seno de phi. De zeta, perdón. Ahí la diferencia es que ponemos un menos afuera. ¿Verdad? Esa es toda la diferencia. Bien, hasta este punto, ¿hay alguna duda? Aún no he llegado a calcular la normal, ¿verdad? Nada más estoy explicando, ¿verdad? Con mucho detalle cómo es que hay que empezar a montar el problema, ¿verdad? Lo que hicimos hasta este punto fue simplemente hacer un diagrama del problema, ¿verdad? Hemos identificado las fuerzas que actúan sobre el piloto, hemos hecho los ejes, ¿verdad? Y luego lo que hice fue descomponer el vector de peso en sus componentes, pero en sus componentes radiales y tangenciales, ¿verdad? No en la componente X ni Y, porque eso no existe en este problema, porque no estamos considerando el eje X ni el eje Y. Tanto el eje radial como el eje tangencial son sistemas de coordenadas que son útiles de usar solamente cuando estamos tratando con problemas de movimiento circular, como es el caso, ¿verdad? Y hemos entonces en esta parte separado las fuerzas en sus componentes. Ahora, vamos a este punto. Vamos a hacer entonces sumatoria de fuerzas radiales igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Ok? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando a lo largo del eje radial? Bueno, si vemos el diagrama, vemos que está actuando el peso y el peso está apuntando hacia el centro del círculo, ¿verdad? Y también existe una componente radial del peso. Nada más que en este caso la componente radial del peso está apuntando hacia afuera del círculo. Entonces vamos a tomar la componente de la normal, o sea, simplemente la normal como una cantidad positiva porque está apuntando hacia el centro. Y vamos a tomar la componente radial del peso como una cantidad negativa porque está apuntando hacia afuera del círculo, hacia el exterior. Entonces, al hacer eso, nosotros decimos que la sumatoria, ¿verdad? Es la normal, que apunta hacia el centro, que es positiva, ¿verdad? Menos la componente radial del peso, que era entonces mg por el coseno de zeta, ¿verdad? Y esto es igual a esto de aquí, a la masa por la aceleración centrípeta. Muy bien. Ahora, vean el punto de hacer esto. El término que está del lado derecho, esto de aquí, es lo que nosotros normalmente llamamos la fuerza centrípeta. ¿Ok? La fuerza centrípeta es lo que ustedes ponen en el lado derecho de la ecuación. La fuerza centrípeta nunca, nunca, nunca se pone como una parte de la sumatoria de fuerzas. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque la fuerza centrípeta no es una fuerza radial, sino que es una fuerza que aparece
debido al hecho de que la trayectoria circular es no inercial, o sea, es un movimiento acelerado. Entonces, la persona que está viajando a bordo del avión va a sentir un jalonazo, ¿verdad? Pero ese jalonazo no existe. Lo único que existe es el peso y la normal. Claro que la normal sí va a ir cambiando, ¿verdad? El peso no, pero la normal sí. ¿Y cómo se calcula la fuerza centrípeta? Bueno, la fuerza centrípeta, ¿verdad? Ustedes le calculan multiplicando la masa por la velocidad del cuadrado y dividiendo entre el radio de la trayectoria. ¿Y cómo es la velocidad? Bueno, ahí nos decían que la velocidad es una función matemática que es igual a la raíz cuadrada de g por r, ¿verdad? Paréntesis, 1, ¿cómo era? 1 más el seno al cuadrado de zeta, ¿verdad? Raíz cuadrada de g por r por, paréntesis, 1 más el seno cuadrado de zeta. De este modo, entonces, la ecuación viene a ser esto. La normal menos mg coseno de zeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿verdad? Y esto que está aquí, del lado derecho, se convierte en, vamos a ver, la masa por velocidad al cuadrado, ¿verdad? Entre r. Y esto a su vez es la masa entre r por raíz cuadrada de g por r por 1 más seno cuadrado de zeta, ¿verdad? Y esto al cuadrado, ¿verdad? Porque estamos calculando la velocidad al cuadrado. Esa expresión se puede simplificar un poco. ¿Por qué? Bueno, vean que si ustedes elevan esa raíz donde está metida la gravedad por el radio al cuadrado, se les va a cancelar el radio, ¿verdad? Entonces nos va a quedar la normal menos mg coseno de zeta es igual a la masa por la gravedad, porque estamos sacando la gravedad de la raíz cuadrada, por 1 más el seno al cuadrado de zeta al cuadrado. ¿Ok? Y ya con eso nos basta para calcular la normal, ¿verdad? Vea que esto implica que la normal es igual a mg cos de zeta más mg 1 más el seno al cuadrado de zeta al cuadrado. Si quisiéramos, podríamos simplificar esta expresión todavía más, porque nos permite, entre otras cosas, ¿verdad? Sacar factor común masa por gravedad. Entonces, voy a pasarme a otra pizarra para hacer ese paso. Eso quiere decir que la normal es igual a la masa por la gravedad por, abro un paréntesis grande, por el coseno de zeta más, paréntesis, 1 más el seno al cuadrado de zeta al cuadrado. Cierro paréntesis. Entonces, esta es la normal y esta es la cantidad que nosotros asociamos con el peso aparente. ¿Ok? El peso aparente depende de zeta, depende del ángulo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, entonces vamos a seguir, ¿verdad? El problema dice en la parte A, ¿qué peso aparente tiene el piloto en la parte inferior? O sea, cuando el valor de zeta es
igual a 0, ¿verdad? O sea, en el momento en que z sea igual a 0, cuánto vale la normal, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que la normal depende del coseno de z, ¿verdad? Coseno de 0 es 1. Seno de 0 es 0. Entonces, la fuerza neta es distinta de la fuerza... No, de hecho, vamos a ver. Vamos a ver. La fuerza neta se calcularía tomando en cuenta la componente radial y la componente tangencial. La fuerza centrípeta, podríamos decir, es la componente radial de la fuerza neta, ¿verdad? O sea, no es toda la fuerza neta, porque la fuerza neta es un vector que tiene una componente radial y probablemente también una componente tangencial. Pero no nos hemos molestado todavía en calcular la componente tangencial de la aceleración. No hace falta, ¿verdad? Con la parte radial es suficiente, porque eso nos ha permitido sacar la normal. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Entonces, la normal, cuando z es igual a 0, es igual al masa por gravedad, coseno de 0, ¿verdad? Eso es un 0, no z, sino 0, ¿verdad? Más 1 más el seno al cuadrado de 0 al cuadrado. Seno de 0 es 1. Coseno de 0, perdón, seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces, nos va a quedar que es igual a 2 veces mg. O sea, que el piloto siente una fuerza normal en la parte más baja de la trayectoria que corresponde a la fuerza que él sentiría si él tuviera un peso que fuera el doble del peso real. O sea, 2 veces mg, ¿verdad? Bueno, ahí decían cuánto pesaba el piloto. Pesaba 539 gramos. Entonces sería 2 veces por 539, perdón, 539 newtons, ¿verdad? 539 newtons, entonces esto sería igual a 1078 newtons. Ese sería el peso aparente en la parte más baja del movimiento circular. Entonces eso es simplemente ya la respuesta de la parte A. ¿Ok? ¿Preguntas? Para seguir con la parte B. Bien. En la parte B dice, ¿qué fuerza ejerce el asiento sobre el piloto cuando el avión está completamente vertical? O sea, cuando z es igual a 90 grados o 270 grados. Lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en ese caso. Si nosotros, vamos a ver, si nosotros nos quedamos con esta fórmula que hemos usado, ¿verdad? Pues vean que vamos a calcular la normal cuando z es igual a 90 grados. Recordemos una cosa, el coseno de 90 es igual a menos 1. No, mentira. No.
No, mentira, el coseno de 90 es 0. Coseno de 90 es 0, sí, ¿verdad? Y el seno de 90 es 1 también. Ok, sí. Entonces, la fórmula sería mg por el coseno de 90 más 1 más el seno cuadrado de 90 al cuadrado, ¿verdad? Ahí sabemos que el coseno de 90 es 0, ¿verdad? El seno de 90 es 1. Seno al cuadrado de 90 también es 1, ¿verdad? Y 1 más 1 es 2. Y luego calculamos 2 a la 2 y nos da 4. Entonces, en ese caso, la normal llegaría a ser 4 veces mg. ¿Ok? Entonces, de hecho, tiene un valor mayor cuando el ángulo es de 90 grados. Numéricamente sería 4 veces 539 newtons. $2156 newtons, ¿ok? Esa sería la parte B. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Bueno, por último, la pregunta C dice, experimenta el piloto ingravidez. O sea, eso habría que entenderlo como, ¿hay algún lugar donde la normal experimenta el piloto de cero? ¿Verdad? Porque técnicamente hablando, nunca hay ingravidez. O sea, en el sentido de que nunca se apaga la gravedad, siempre hay una fuerza de gravedad, siempre hay un peso. Lo que podría suceder es que tal vez hay algún caso en el que la fuerza normal sea cero. Entonces tendremos que evaluar en qué circunstancias la normal se hace cero. O sea, en qué casos mg por el coseno de z más 1 más el seno cuadrado de z al cuadrado es cero, ¿verdad? Bueno, habría que probar, ¿verdad? Hay que resolver esta ecuación para encontrar en qué casos puede ser que pase, ¿verdad? Tal vez no pase, tal vez pase más de una ocasión. No sé, vamos a ver. Entonces, bueno, podemos para esto simplemente ignorar mg, ¿verdad? La pregunta es, ¿para qué valores de z el coseno de z más 1 más seno cuadrado de z al cuadrado es igual a 0? Cuando nos interesa resolver una ecuación trigonométrica como esta, lo más sencillo es siempre intentar dejarla en términos de la misma función, ¿verdad? O sea, quedarnos solamente con senos o con cosenos. En este caso, lo más conveniente sería quitar ese seno cuadrado y ponerlo en términos de algo que dependa del coseno. Acuérdense de una propiedad muy importante de la función seno y coseno. Recuerden que seno cuadrado de z más el coseno cuadrado de z siempre es igual a 1 independientemente del valor de z. Eso quiere decir que seno cuadrado de z es igual a 1 menos coseno cuadrado de z, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar esta relación para simplificar esto de aquí. Yo estoy interesado en calcular para qué valores de z se tiene que el coseno de z más 1 más seno cuadrado de z
al cuadrado es 0, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer es que voy a cambiar este seno cuadrado por esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, cuando hago eso, me queda coseno cuadrado más, abro paréntesis, 1 más 1 menos coseno al cuadrado de z a la 2 es igual a 0. ¿Ok? Bueno, 1 más 1 es 2, ¿verdad? Entonces eso se convierte en coseno de z más 2 menos coseno cuadrado de z al cuadrado igual a 0. Y ahí, ¿verdad? Lo más, bueno, lo que se me ocurre, por lo menos en este caso, es expandir el, el paréntesis al cuadrado, usando la fórmula general, ¿verdad? Que sería entonces, eh, tenemos coseno de z más 2 menos coseno cuadrado de z al cuadrado igual a 0. Entonces, esto es equivalente a decir coseno de z más 4 menos 4 coseno cuadrado de z más coseno a la 4 de z igual a 0. Bueno, y ahí tenemos que ver cómo resolvemos eso, ¿verdad? Una forma de hacerlo es haciendo una sustitución, decir, por ejemplo, que x sea x igual al coseno de z, entonces la ecuación quedaría así, quedaría x a la 4 menos 4x a la 2 más x más 4 igual a 0. Pero ahí no hay una, ahí no hay una forma, sí, ¿verdad? Esa ecuación no se resuelve, no se puede simplificar, ¿verdad? No se puede factorizar, ¿no? ¿Verdad? Bien, hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí llegaría uno con los métodos normales de un examen, ¿verdad? Lo que se podría hacer es ver si la calculadora permite resolver esa ecuación de orden 4. Voy a buscar la solución. Vamos a ver. Una solución dice que es cuando x es igual a menos 1. Luego, cuando x es igual a menos 1,83, esta es una, esta es otra, y las demás soluciones que me tira son números complejos, que no pueden ser respuestas válidas porque el coseno es un número real, ¿verdad? De hecho, esta solución tampoco es posible porque el coseno siempre es una cantidad que está oscilando entre menos 1 y 1, ¿verdad? No puede ser mayor a 1 y no puede ser menor a menos 1. Entonces la única solución que queda es esta. O sea, coseno de z igual a menos 1. Es decir, cuando z es igual a 180 grados. ¿Ok? Eso es en la parte más alta de la circunferencia. Cuando z es igual a 180 grados. Y bueno, eso sería todo, ¿verdad? Yo entiendo que el proceso para llegar a la respuesta puede parecer, ¿verdad? Muy
sea, que abarca hacer un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de identidades, pero bueno, es parte, ¿verdad? Del curso de física y ustedes tienen la ventaja de que, al menos en el caso de ustedes, tienen acceso a libros, ¿verdad? Y apuntes para poder hacerlo, ¿verdad? Ustedes pueden buscar identidades que les sirva para resolver un problema como este. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vean que ya terminamos el ejercicio, ¿verdad? Un poquillo largo, pero bueno, está bonito. ¿Preguntas, comentarios? ¿Ninguna pregunta, entonces? Bueno, en ese caso, si no hay más preguntas de este problema, ¿alguien quisiera proponer otro problema para resolver o para explicar? ¿O alguien quisiera que yo le explique algún tema que no entiendan o alguna idea conceptual que no les haya quedado claro? Ven que eso es una hora de consulta, ¿verdad? Es como ustedes normalmente podrían aprovechar en una consulta para hacer preguntas de lo que no tengan claro, de lo que no entiendan. Para eso es, ¿verdad? Aprovechen. Bueno, si nadie tiene más preguntas, entonces podemos dejarlo hasta acá. ¿Está bien? Sí, ok. Está bien. Bueno, ahora que termino la grabación, ¿verdad? La guardo y se las mando por video. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego entonces. Bueno, alguien me hizo una pregunta. ¿Cuándo es que la aceleración centrípeta va negativa y cuándo no es que en el quiz me la pusieron mal negativa? Ok, vea una cosa muy importante. Acuérdese que la aceleración centrípeta, como su nombre lo indica, ¿verdad? O sea, etimológicamente la palabra centrípeto significa que va hacia el centro, en oposición a la palabra centrífuga, que significa que va hacia afuera. Entonces, la aceleración centrípeta siempre va hacia el centro, ¿verdad? Y más aún, ustedes saben que la aceleración centrípeta se calcula como la velocidad al cuadrado dividido entre el radio, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la aceleración centrípeta, por definición, siempre es positiva. Siempre, ¿verdad? Porque la velocidad al cuadrado siempre tiene que dar positivo, ¿verdad? No importa que la velocidad sea negativa o sea, al cuadrado siempre todo da positivo, ¿verdad? Y el radio se toma como una cantidad positiva por convención. Entonces, quiere decir que la aceleración centrípeta nunca, nunca, nunca es negativa. La tangencial sí podría ser negativa. ¿Cuándo es negativa? Bueno, acuérdense que la aceleración tangencial, ustedes la calculan como la derivada de la velocidad tangencial con respecto al tiempo. Entonces, si el objeto está frenando, si está desacelerando, eso podría ser negativo, ¿verdad? Entonces, esta cantidad sí puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero, ¿verdad? En cambio,
la aceleración centrípeta siempre es positiva. Podría ser cero, pero para que sea cero tendría que pasar una de dos cosas. Que la velocidad sea cero, en cuyo caso no se estaría moviendo en círculos, ¿verdad? Pues no estaría moviendo. O que el radio sea infinito, en cuyo caso tampoco se movería en un círculo porque para que sea un círculo tiene que ser un radio finito. ¿Ok? No, no, la radial no es negativa. Vamos a ver, la aceleración radial es lo mismo, o sea, es lo mismo que la aceleración centrípeta. Es lo mismo, o sea, es lo mismo. Y nunca es negativa, siempre es positiva. ¿De acuerdo? O sea, la aceleración tangencial nunca es negativa. La aceleración radial es lo mismo que la aceleración centrípeta. Por tanto, tampoco nunca es negativa. ¿De acuerdo? Bien. Ok. ¿Nadie tiene más preguntas? Porque si no, entonces lo dejamos hasta acá. ¿De acuerdo? Ahora les envío la clase para que la tengan ahí de repaso, de recurso para estudiar. Bueno, hasta luego entonces.